Bien, ahora nos vamos a los Estados Unidos. Ariel Castro, el hombre acusado de secuestrar a 3 mujeres en su casa de Cleveland durante una década, se ha declarado nuevamente inocente. Ariel Castro, el hombre que habría mantenido secuestradas a 3 jóvenes durante una década en su casa ubicada en la ciudad de Cleveland, en los Estados Unidos, volvió a declararse inocente de todo cargo. Su abogado fue quien presentó la declaración en una breve comparecencia ante la justicia, donde permaneció en todo momento con la cabeza gacha y sin decir una sola palabra. La lectura de cargos constituye el primer paso en el proceso legal formal. Aunque algunas acusaciones no se pueden discutir, la declaración de inocencia en esta etapa requiere que el fiscal evalúe su caso y determine si las pruebas médicas y forenses pueden justificar la pena de muerte. Pero para la justicia esta coartada no le serviría de mucho, pues lo acaban de acusar de 329 cargos, incluyendo uno por homicidio agravado y por el secuestro de las 3 mujeres, Michelle Knight, Gina de Jesús y Amanda Berry. El dictamen imputa a Castro con 139 cargos de violación, 177 cargos de secuestro, 7 cargos de imposición sexual grave, 3 cargos de asalto criminal y un cargo de posesión de mecanismos criminales. Una extensa acusación de un caso que estremeció a los Estados Unidos y por los que Castro, de 52 años de edad, podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable. Por ahora, el hombre de descendencia latina permanece bajo custodia policial en una cárcel del condado de Cuyahoga y afronta una fianza de $8 millones. Bien, siguiendo con ese país, en Colorado, por lo menos 4 incendios avivados por el clima caluroso y fuertes ráfagas de viento vienen destruyendo varias viviendas y haciendo que miles de personas sean evacuadas de sus casas. El incendio ha arrasado hasta el momento unos 28 kilómetros cuadrados. El área no está muy alejada del devastador incendio forestal del Cañón Waldo, que el año pasado destruyó 346 casas y dejó 2 personas fallecidas. Según las autoridades, las evacuaciones han ocurrido incluso en barrios donde las casas están valuadas en más de $1 millón. Muy bien, ahora nos vamos a Turquía. El primer ministro Recep Tayyip Erdogan ofreció someter a referéndum la construcción de un centro comercial en el Parque Gezi de Estambul. Además, aseguró que la ola de protestas que vive su país desde hace 2 semanas terminará en 24 horas. Luego de más de 10 días de violencia, una solución parece llegar al Parque Gezi de Estambul. El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha ofrecido realizar un referéndum para continuar con el proyecto de construcción de un centro comercial en ese lugar. La propuesta fue hecha durante la reunión que sostuvo Erdogan con los representantes de los indignados, que duró más de 4 horas. Pero al caer la noche, en los campamentos los manifestantes se han mostrado desconfiados. ¿Cómo podemos confiar en él? Ya hemos pasado por esto antes. ¿Acaso los muertos de las protestas podrán votar? ¿Cómo podemos confiar en ellos? Según un portavoz del gobierno, Erdogan declaró en la reunión que el proyecto ya había sido aprobado por el pueblo, dado que antes de las últimas elecciones generales circularon en la prensa modelos sobre este proyecto, por lo que la victoria de su partido en las urnas debe considerarse un respaldo a la propuesta urbanística. El vocero gubernamental también dijo que el primer ministro prometió que los responsables de los excesos de la represión policial serán investigados y castigados. Muy bien, realmente habrá una solución a este tema, mientras el gobierno turco ha multado a 4 cadenas consideradas cercanas a la oposición por difundir las manifestaciones del parque. El Consejo Superior de Radio y Televisión turco ha asegurado que la medida se impuso a emisoras por perjudicar el desarrollo físico, moral y mental de los niños y jóvenes al transmitir la violencia en torno a la plaza movilizada. Es que ese es el tipo de cosas que hace que sus opositores no confíen en las credenciales democráticas de Erdogan. O sea, ¿qué prefería? Que la televisión haga como hizo los 2 primeros días,
o propale, como propaló los 2 primeros días de manifestaciones, recetas de cocina o documentales sobre la vida de los pingüinos, o que informe de lo que pasa en el país, algo que es parte de su obligación como entidades que además usan el espectro radioeléctrico que no es propiedad privada, ¿no? Y por otro lado, esta idea que es lo que un autor acá en América Latina llamaba democracia delegativa, cuando dice, como yo ofrecí esto durante la campaña y gané la elección, luego entonces tengo derecho a hacerlo. O sea, la idea de que una vez elegido, tú tienes la autorización concedida por el pueblo para gobernar como creas conveniente, sin tener que consultar nuevamente con la opinión pública en general o con la oposición en particular. Ese es el tipo de acciones que, digamos, teniendo él una legitimidad popular de origen incuestionable y que probablemente podría reeditar en el referéndum que ha convocado, son métodos que generan suspicacia en sus opositores. Dicho sea de paso, sin embargo, ha sido astuto en dividir a sus opositores en este tema. Primero, dividir a los que estaban en la Plaza Taksim de los que estaban en el Parque Gessi, diciendo estos son los opositores violentos y malos o motivados por fines subalternos, estos son los opositores aceptables. Porque no los ha tocado, ¿no? No los ha tocado los del Parque Gessi, pero a su vez ha dividido a los del Parque Gessi porque como respuesta a la represión de los que estaban en la Plaza Taksim, parte de las organizaciones que apoyaban las manifestaciones en torno al parque no han aceptado asistir a esta reunión el día de hoy. Entonces ha logrado dividir, fracturar a sus opositores y además ha salido con una propuesta que es muy difícil de rechazar, y es que la población de Estambul se pronuncie, no de todo el país, solo de Estambul, porque esto es un proyecto para esa ciudad. Y muy probablemente gane, pero ahí el riesgo que corre es que si ganan con una mayoría pequeña, o sea, digamos casi mitad y mitad, que es un resultado probable, no va a ser un resultado decisivo, no va a poner fin probablemente a los problemas. Pondrá fin a los problemas en torno al parque, pero no a las otras demandas. Bien, ahora nos vamos a Grecia. Los periodistas de la televisión pública retaron al gobierno y continúan transmitiendo esta vez por internet. Aunque ha sido despedido, se mantienen atrincherados en las instalaciones. Hasta anoche, la radio-televisión pública griega solo había dejado de emitir su señal durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, el servicio solo era de radio. Sin embargo, la austeridad que impone la crisis sin fin que vive Europa y especialmente Grecia ha terminado con 47 años de historia de emisiones televisivas de la famosa cadena pública ERT. De manera emotiva, los presentadores de los 3 canales de televisión que la conforman se despidieron hasta que la pantalla se fue a negro. El gobierno, por su parte, ha asegurado que el cierre es temporal, pues se piensa relanzar la televisora, pero con menos trabajadores. Vamos a crear una nueva cadena de televisión, en línea con los modelos contemporáneos. Los que se resisten no son partidarios de la televisión estatal, porque están apoyando la RT del pasado. A pesar del apagón televisivo, los periodistas de la emisora pública ERT se han atrincherado dentro del edificio del canal y han continuado transmitiendo vía internet. Habíamos oído un montón de rumores, escenarios sobre el cierre de algunos canales, el corte y la reducción, pero este cierre, este apagón, nunca pasó ni cuando hubo dictadura. Afuera de la sede principal de ERT, también se han congregado miles de simpatizantes que apoyan a los periodistas ahora desempleados. En solidaridad, sus colegas de otros medios han declarado una huelga y para el jueves lo más probable es que Grecia amanezca sin periódicos ni noticieros. La emisora estatal de radio y televisión ERT fue creada hace 75 años y por el momento dejará de emitir su señal. Los empleados, cerca de 2.656, han sido invitados a abandonar todos los edificios o serán arrestados, aunque por el momento no ha habido alguna intervención policial. Muy bien, ha habido muchas reacciones luego del cierre de la radio y televisión pública en Grecia. La convierte en la primera de la Unión Europea que se cierra, esta vez por la crisis económica. Pero aquí hay que ver qué va a pasar, porque son algunos de los pedidos hechos por la Troika, ¿no? De cierre de instituciones estatales, ¿eso forma parte? ¿Qué va a pasar con...?
Bueno, lo que probablemente debiera preocupar a la Unión Europea es que cada vez hay más imágenes como la que acabamos de ver de manifestantes quemando la bandera de la Unión Europea, ¿no? En un país que es miembro de la Unión y que históricamente se había beneficiado de su pertenencia a la Unión, pero en donde la opinión pública ha dado un giro significativo, porque claro, la Unión Europea es la que aparece, o sectores, la Troika, digamos que incluye 2 estamentos de la Unión Europea más el Fondo Monetario, como quienes demandan estas políticas de austeridad que llevan, entre otras cosas, a cerrar el canal estatal, y ahora el propio Fondo Monetario dice que calculó mal el efecto recesivo que iban a tener las políticas de austeridad. En otras palabras, les exigimos que adopten estas políticas de austeridad y les hicimos un daño económico mayor al esperado originalmente, pero además cuando se trata de políticas de austeridad surge el tema de austeridad, básicamente quiere decir reducir déficits fiscales. A eso se puede hacer elevando ingresos o reduciendo gastos. Cuando hablamos de austeridad básicamente se habla de recortes de gastos, pero lo que decíamos ayer, algunos dirían ¿por qué no se recorta el gasto militar? ¿Por qué no se dejan de comprar tanques que Grecia le compra a otros países de la Unión Europea? Y ahí no tienen problema con esas ventas. ¿Por qué se recortan, digamos, gastos en sectores que afectan más a sectores sociales? ¿Y por qué no se hace pagar a los ricos que han evadido sistemáticamente impuestos los impuestos que deben? ¿Por qué no reducir, por ejemplo, a la mitad la planilla? O sea, ¿por qué son aproximadamente, se hablan de 3.000, sin embargo se dice que son 2.500, pero por ejemplo, ¿por qué no reducirlo a la mitad? ¿Por qué cerrar? Eso es lo que se va a hacer, pero la figura es sin negociación de por medio, porque primero liquidas una empresa y luego contratas selectivamente a parte de los trabajadores de la empresa liquidada para formar una nueva. Sin beneficios, pues claro, ya los liquidas completamente, pero ¿qué más va a pasar en Grecia? ¿Qué otras empresas están en riesgo de poder cerrar? ¿Qué empresas estatales? Bueno, hay cosas como empresas que no cierran, como si mal no recuerdo la empresa, digamos, de transporte aerocomercial, pero si bien no cierra, está vendiendo parte de sus activos. Entonces, digamos, el problema, eso también le va a crear problemas probablemente para su funcionamiento futuro. Y el tema es, bueno, austeridad, ¿para qué? La idea básica era reducir la proporción que la deuda pública representa dentro de la economía, pero si la austeridad, al reducir el gasto público y reducir por ende la deuda, el déficit fiscal, reduce simultáneamente y en una proporción aún mayor la economía, que es un poco lo que reconoce, está ocurriendo el Fondo Monetario, no logra el propósito de reducir la deuda como proporción de la economía. Muy bien, ahora vámonos con noticias de Rusia. El Frente Popular es el nombre del nuevo movimiento que pretende reforzar la base electoral del presidente Vladimir Putin ante el desgaste de su propio partido, de Rusia Unida. Hoy también hubo protestas contra su gestión. Seguidores y adversarios de Vladimir Putin aprovecharon el feriado con motivo de la fiesta nacional, conocido como el Día de la Soberanía de Rusia, para reafirmar sus posiciones políticas. Los partidarios del presidente ruso dieron un paso importante para tener listo el relevo del desprestigiado partido oficialista Rusia Unida. Se trata del Frente Popular de Rusia, que ha elegido como su líder, sin votación y por unanimidad, a Vladimir Putin. El Frente Popular debe convertirse en un gran movimiento social para que todos los ciudadanos rusos tengan oportunidades para establecer sus objetivos, alcanzarlos y resolver los problemas que a veces se hunden en el pantano burocrático. El Frente Popular, conformado por incondicionales a Putin, por ahora no se posiciona como partido político, sino como movimiento de seguidores del presidente. Pero no todo ha sido ovaciones. Sus adversarios han celebrado por su lado una nueva acción de protesta llamada Marcha contra los Verdugos, en la que exigieron la libertad de los presos políticos. Cerca de 30.000 personas marcharon por las calles de Moscú y no hubo enfrentamientos con la policía, aunque sí se reportaron detenidos al menos 20 personas. Bien, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con la información desde España. El fisco español acusó al jugador del Barça, Lionel Messi, por evasión de impuestos. Y también nos vamos a ir a China, ya que censuran una imagen de Winnie the Pooh por su similitud con Xi Jinping. Volvemos.